Ah, hola, putazos. En el vídeo de hoy os vamos a contar la historia de Arenas de San Pedro, el sitio al que fui hace un par de semanas o así. Vamos a ver qué tal es eso. Bueno, empecemos. La historia es así. Bueno, en la prehistoria y en la Edad Antigua ya había cierta población en el Valle del Tietar, que tiene un largo historial de presencia humana, a pesar de no haber sido una fuerte objeto de una fuerte investigación arqueológica. En el término municipal de Arenas de San Pedro, en la cueva del Castañejo, cerca de las cuevas del Águila de Gama Castañas, se encontró un yacimiento neolítico con fragmentos de cerámica decorados, así que la zona es muy antigua. Existe el indicio de un asentamiento betón en el yacimiento del Berrocal. Tras la conquista y pacificación de la zona por parte de los romanos en el año 59 a.C., los habitantes de ambas vertientes de la Sierra de Gredos fueron obligados a abandonar los castros fortificados. Clave de los llanos han sido encontradas varias monedas y fragmentos de cerámica de origen romano. También se sospecha que un balsamario de bronce zoomorfo que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional se ha encontrado a finales del siglo XIX en la localidad, es procedente de esta área. Zona a partir de área se desocupa entrando en la decadencia hasta el siglo V. Luego, eso la parte antigua. Pero los orígenes están en la Edad Media, ¿no? Durante la etapa visigoda, pues no hay indicios de nada en la zona, a pesar de otros hallazgos de la época en el sur de la provincia de Ávila, como Mijares, Postoloboso y el Tiemblo. El emplazamiento actual de Arenas de San Pedro dataría del siglo XI. Anteriormente había existido otro núcleo de población en el enclave actual de los Llanos, entonces zona minera. Según cuenta la leyenda, el cambio de un lugar a otro se produjo tras la aparición de la Virgen en 1054, cuando una plaga de termitas arrasó gran parte de las viviendas levantadas en el núcleo antiguo y obligó a sus habitantes a trasladarse hacia un lugar conocido como el Ojo de la Jara, lugar boscoso y abrupto, lleno de manantiales y enclave de la localidad actual. Esta fundación, mezclada con la leyenda tan temprana en el tiempo relativa a los acontecimientos de la Reconquista, no está tan clara. La aparición de imágenes marianas es uno de los tropos favoritos de la imaginería popular cristiana, y se puede contextualizar toda la situación general dentro del tratamiento poco científico difuso basado en mitos y tradiciones populares de los orígenes de las poblaciones de la Alta Edad Media. Sí, durante la Reconquista. Mientras avanzaba la Reconquista, se conoce que la comarca de Arenas es la vertiente sur de la Sierra de Gredos, con el nombre de las Ferrerías de Ávila. Mención Ávila por pertenecer en estos siglos todo el Valle del Tietar a la Wolf abulense. Luis López y Tobiño Minuesa mencionan que además la relativa poca importancia previa dada a la zona por los musulmanes del distrito islámico de Talavera, perteneciente a la marca media de Al-Ándalus, del que había formado parte de la vertiente sur de la Sierra de Gredos. Durante este periodo posterior a la caída del Califato de Córdoba, toda la Sierra de Gredos, escasamente poblada, constituyó una tierra de nadie que operaba como una zona de seguridad. El principal interés musulmán eran los diversos pasos montañosos, puertos del Pico y Tornavacas, los cuales enviaban expediciones militares al norte y demás cosas. La zona fue reconquistada por Alfonso VI en 1085 y aunque no hay fundación cristiana hasta los siglos XII o XIII, con la evidencia de diversos núcleos de repoblación. Tras la conquista de Toledo, el concejo Tierra de Ávila se expandió mucho más hacia el sur, ocupando además de la provincia contemporánea partes actuales de las provincias de Cáceres y Toledo, entre las que se incluían los importantes núcleos de Plasencia y Béjar. Sin embargo, más tarde, durante el reinado de Alfonso VIII, parece ser, el número se configuraron mediante diferentes disgregaciones unos límites del concejo abulense más pequeños, similares a los de la provincia actual.
a los que se sumaba la comarca del Campo Arañuelo, que es la de Toledo, y la ocupación del terreno no fue firme. Esta débil repoblación se vio reforzada por la incertidumbre provocada por la toma musulmana de Talavera en 1109. La situación de la zona, tras pasar esta última un pico de despoblación máxima después del resultado de la batalla de Alarcos, cambió de manera definitiva a raíz de la victoria cristiana en las Navas de Tolosa. Y bueno, y eso, ¿no? Durante buena parte del siglo XIV el Valle del Tietar y la Vera extremeña se convirtieron en parte del tablero de ajedrez de la nobleza y época del condestable Ruy López Dávalos, que fijó su atención en la zona buscando su control. Consiguió una autorización real para proceder a la segregación de las aldeas más importantes del Valle del Tietar del Alfoz de Ávila, cuyos límites ya se parecían bastantes a los de la actual provincia abulense. Mediante la obtención del título de villa por parte de estas poblaciones en las Cortes de Madrid de 1393, 2 años más tarde, el condestable logró que el rey Enrique III las pusiera bajo su poder señorial entre los siglos XIV y XV. Se dio lugar a la construcción de edificios más antiguos de Arenas de San Pedro, como hoy continúan en pie: el castillo de la Triste Condesa, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o el puente romano de aquel Bacós. Tras la caída del condestable López Dávalos, el señorío pasó en 1423 al segundo conde de Benavente, Rodrigo Alonso Pimentel. Este último se lo donó a su hija Juana Pimentel por motivo de su matrimonio con Álvaro de Luna. Tras la muerte del condestable Luna, la condesa se refugió en el castillo de Arenas en 1460. Desde allí inició los procesos para recuperar bienes propios o de su difunto marido, muchos de los cuales fueron incautados por el rey Enrique IV. Antes de morir, Juana Pimentel consiguió autorización para fundar el mayorazgo y donó el señorío de la ciudad a su hija María de Luna, que previamente había contraído sus segundas nupcias con Íñigo López de Mendoza y Luna, heredero de los Hurtado de Mendoza, por lo que Arenas de San Pedro pasó a incorporarse al grupo de concejos que estaban bajo el señorío del duque de Infantado. Es durante este siglo cuando las comunidades judías en el Valle del Tietar alcanzaron su apogeo. Sin embargo, las aljamas hebreas del sur de la provincia no iban a tener la misma importancia que las del norte. Aparentemente, la pequeña comunidad judía, dedicada principalmente al negocio de la seda, habitaba alrededor de la calle de la Sinagoga, actual barrio de Fuente Arriba. Debió de depender de la de Montbeltrán. No se tiene certeza de eso. No se tiene certeza sobre si llegó a tener la categoría de aljama. Durante el siglo XVI se terminó tanto la edificación de la ermita del Cristo de los Regajales como la de la torre renacentista adosada a la iglesia, cerrándose la puerta de la nave central de esta única. El fraile franciscano Pedro de Alcántara moró durante algún tiempo en esta localidad. Y bueno, también se construyó un pequeño convento franciscano sobre la pequeña ermita de San Andrés del Monte. Fray Pedro de Alcántara murió en 1562. En una relación de villas del obispado de Ávila se censaba en 1571 a la población de la villa en 400 vecinos. El señorío de Arenas de San Pedro, que formó parte de los territorios adscritos al poderoso duque del Infantado desde finales de la Edad Media, se encontraba coyunturalmente como perteneciente a la provincia de Guadalajara en 1585, sobre los avatares del poder señorial y no del criterio geográfico. Y bueno, Arena en 1622 se beatificó a Fray Pedro de Alcántara y Arenas de San Pedro se provocó bajo la protección del beato y lo proclamó su patrón ese mismo año, incorporándole el nombre del municipio, y fue luego canonizado en 1669. Entre los siglos XVII y XVIII, varias aldeas que conforman el señorío de Arenas, Poyales, Guisado, El Arenal y Hornillos, se fueron independizando, obteniendo la condición de villas. Gamacastañas, Ontanares y La Parra se permanecieron centro del señorío. Durante el reinado de Fernando VI, el señorío pasó a formar parte del partido de Talavera en 1752, con motivo de la división administrativa propiciada por el repertorio de la renta de tabaco. Curiosamente, aproximadamente en las mismas fechas, el catastro del Marqués de Ensenada estableció unos límites provinciales distintos dentro de la actual comarca del Valle del Tietar.
Sin embargo, esta anomalía no afectó a la historia de la localidad, pues Arenas de San Pedro permanecía en el partido de Talavera en ambos casos. Y bueno, en la edad luego en el año 1809, en plena guerra de independencia, los franceses incendiaron la población como represalia por la ejecución y mutilación por parte de unos aldeanos de 24 dragones westfalianos capturados mientras realizaban una expedición en busca de víveres enviados por el mariscal Víctor. Los informes del pago de la represalia por parte de los franceses, al mando del general Leval, anotan 31 víctimas mortales, quema de archivos del ayuntamiento, del pósito, cárcel, escuela, notaría y más de 300 viviendas, así como los conventos de los agustinos Calzados y de las agustinas Recoletas. En la nueva organización territorial de provincias del ministro Javier de Burgos, en 1833, Arenas de San Pedro pasó a pertenecer ya de nuevo a Ávila y formar la cabeza de unos partidos judiciales de la provincia. Previamente había dependido de Toledo y del partido de Talavera, que fue entonces cuando La Paga se independizó y adquirió título del municipio, categoría que perdió cuando volvió a ser anexionada Arenas de San Pedro en 1934. La población fue de nuevo incendiada por motivo de la Primera Guerra Carlista en 1838 por un grupo de 550 guerrilleros capitaneados por Blas García, apodado El Perdiz. La desamortización de Mendizábal ocasionó el abandono del convento de San Pedro de Alcántara por parte de los frailes franciscanos, que sin embargo volvieron años más tarde. Mediados del siglo XIX la villa ya tenía contabilizados unos 1.548 habitantes. Durante el siglo XX se dio proceso a la construcción de carreteras y la electrificación de las vías públicas. Durante la Guerra Civil el pueblo pasó definitivamente a manos del bando nacional el 9 de septiembre de 1936, cuando José Monasterio y Duarte, militar del bando rebelde, logró con la toma de Arenas de San Pedro el enlace del ejército del norte con el del sur. A partir del mes de octubre de ese mismo año hasta el fin de la guerra, la localidad y el resto del Valle del Tietar dejaron de estar en primera línea de combate. Al acabar la Guerra Civil, la villa de Arenas de San Pedro obtuvo título de ciudad en diciembre de 1946 y comenzó a desarrollar su potencial turístico. En 1962, con motivo de la celebración del tercer centenario de la muerte de San Pedro de Alcántara, se convocó un concurso nacional con motivo de erigir una estatua al santo, siendo premiado el proyecto presentado por José Navarro Gabaldón. Su escultura fue colocada frente al castillo de la Triste Condesa. El 24 de diciembre de 1963 fueron descubiertas las cuevas del Águila cerca de la pedanía de las Ramas Castañas. Fueron abiertas al público un año más tarde, 1964. A lo largo de este siglo también tuvo lugar la reconstrucción del ayuntamiento junto a la creación de numerosos edificios. Y luego en el siglo XXI, el 28 de julio de 2009, tuvo lugar un incendio severo forestal que se propagó posteriormente a los vecinos municipios del Arenal, Cuevas del Valle, Montbeltrán, Navarredonda de Gredos y San Martín del Pimpollar y Villarejo del Valle, dejando un saldo de 2 víctimas mortales y 4.197,24 hectáreas calcinadas. Y eso, a ver. Luego llegamos al año 2020, el año de la paranoia vírica, y bueno, la cabalgata de Reyes a principios de año se pudo celebrar porque todavía no había empezado la paranoia vírica, todavía estaba el tema, solo estaba ahí solo en China. Y bueno, pero luego después ya en los meses siguientes todo se fue a la mierda con la paranoia vírica y empezaron a suspender todo tipo de fiestas con la excusa del contagio. No obstante, en verano, al ver que los contagios caían en picado, pues decidieron celebrar sus fiestas veraniegas. Y eso. Pero luego después, una vez llegó el otoño, pues de nuevo volvieron con las cancelaciones masivas. Y luego al año siguiente, pues la historia fue muy parecida, ¿no?
suspensión de las procesiones de Semana Santa, de la cabalgata y de demás cosas, pero luego en verano otra vez una tregua en las cancelaciones y se celebraron los fiestas, ¿no? Y luego ya en otoño, al haber terminado ya la pandemia, pues ya se fueron poco a poco recuperando el resto de celebraciones. Y eso, ¿no? Y eso, la historia de Arenas de San Pedro. El escudo aparece como un castillo en llamas. Uy, que he encendido. Bueno, aparece como un castillo en llamas. Eh, Aparece siempre incendiada y siempre fiel. Ese es su lema. Y aparece el castillo en llamas, ¿no? En el escudo. Y luego la bandera es de color roja oscura con el escudo en medio. Y a ver, ¿qué más? El gentilicio es arenense. Eh, a ver. Su patrón es San Pedro de Alcántara, quien da parte del nombre al pueblo. Y la patrona, a ver. Y la patrona, pues supongo que sea Nuestra Señora de la Asunción, ¿no? Que ya que su iglesia se llama así. Pero bueno, eso. Y luego de zonas naturales, aparte de las zonas que ya hemos mencionado en el vídeo, también destacamos a lo que yo fui, a las piscinas naturales del Surrío. El río que pasa por dentro de la localidad, pero justo antes de pasar por la localidad, se ensancha y se forman unas piscinas naturales. Hoy en día están medio canalizadas, pero eso sí, el agua está muy fría. El agua no os la recomiendo porque el agua está muy fría. Más fría que el agua del Escorial. Y además que a mí me sentó mal algo de ese agua. Me sentó fatal porque los días siguientes estuve un poco revuelto. Pero bueno, no sé si fue eso por la comida que comí, yo qué sé. Pero bueno, de todos modos, las piscinas de las Arenas de San Pedro. Bueno, putazos, espero que os haya gustado este vídeo tan elemental de historia de Arenas de San Pedro. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.